Ok, buenos días. Vamos a ver teorema de Pitágoras. Ok, miren, ve. Teorema de Pitágoras, pues, es bien importante. De hecho, se utiliza, existen hasta razones, pues, trigonométricas que se basan en Pitágoras. Y también en otras áreas. Entonces, a nivel de geometría, a nivel de trigonometría y geometría, pues, Pitágoras es un buen aporte. El teorema de Pitágoras, pues, es una ecuación donde relaciona a un triángulo rectángulo sus tres lados. Entonces, ¿qué nos dice nosotros el teorema de Pitágoras? Nos dice que si nosotros tenemos un triángulo rectángulo, es decir, un triángulo que mide uno de sus lados, tiene un ángulo recto, en este caso, dice que la suma de sus catetos, llamémosle cateto A, cateto B, va a ser igual a la hipotenusa. Entonces, de forma matemática, sería el cateto A al cuadrado más el cateto B al cuadrado va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado. Entonces, es decir, la suma de los catetos elevados al cuadrado va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado. La hipotenusa siempre, siempre, siempre va a ser el lado opuesto al ángulo recto. Entonces, este es mi ángulo recto. Pues, a veces mide 45 ambos, o a veces se convierte, a veces en algunos casos mide 30 y 60, todo depende. Por ejemplo, si tienen un equilátero y le hacen una mediatriz, una bisectriz a ese ángulo, se convierte en uno de 30 a 60. Y el otro, pues que sea un triángulo recto isósceles, es decir, de que dos de sus lados sean, dos de sus ángulos sean congruentes. Es decir, midan 45. Y por el otro, pues el recto siempre va, porque ese es el distintivo, que uno va a medir 90. Ok, miren, dice, en el siguiente rectángulo se traza la altura BD, es decir, esta de acá. Esta de acá. Correspondiente a la hipotenusa AC, es decir, este segmento de acá cabe. Esto. Marque con un cheque, dice, si la proporción es correcta o con una X si es incorrecta. Entonces vamos a ver el primer caso. ¿Qué me dan de información? Me dicen que el segmento AB es la altura de todo este triángulo. Vamos a dibujar acá. Permítanme. Vamos a dibujarlo acá. Todo ese ángulo, es decir, el triángulo ABC, el triángulo ABC está dado así, ¿ven? Bueno, pero no me está saliendo. Ahí, el triángulo ABC. Si ustedes lo ponen, dice que acá está, ¿eh? Entonces dice que la hipotenusa es este segmento, ¿eh? AC, ¿eh? Esa es la hipotenusa. Solo para ese triángulo grande. Entonces vamos a ver. Lo primero que a mí me dice es lo siguiente, ¿eh? Dice, el segmento BC sobre el segmento AC es igual a CD sobre CB. Esa es la proporción que me dice. Entonces vamos a marcar el lado izquierdo. Dice, el segmento BC, sobre el segmento AC, es igual al segmento CD sobre el CB. Entonces vamos a ver. Ahí pues estamos comparando dos triangulitos. Ustedes logran ver. Este triángulo primero que dibuje, que es todo el grande, el que envuelve a todos, y pues está comparando este de acá, ¿ve? Este. Entonces, quieren, vamos a trazar ese. Y pues lo plantea así, ¿ve? Sería BD y acá sería C. Entonces me dice el segmento
segmento BD sobre el segmento AC. Vamos a ver, sería, esperen, vamos a ver, está mal, BC. BC. Entonces me dice este con respecto a, denme un momento. Vamos a ver. Yo le había dicho que el grande era así, va. Sí, A, BC. Entonces me dice el segmento BC. Vamos a guiar acá. Este sobre este. Entonces, ¿qué está comparando? Si ustedes fijan y lo colocan a este, hipotenusa ¿con qué? Con hipotenusa. ¿O no? Porque a mí me dice en el inciso, dice, en el siguiente triángulo rectángulo se traza la altura BD correspondiente a la hipotenusa AC. Es decir, todo esto de acá es la hipotenusa de ese triángulo grande. Entonces, esta sería mi hipotenusa. Esto de acá, para ese triángulo. Y me dice sobre el segmento que va de A a C. Entonces, pero primero me dice BC, este de acá. Entonces, aquí, este yo lo ubiqué mal. No, aquí ve, esto. Esta sería mi hipotenusa. Miren, Profe, ¿sí? fue al baño. ¿Está bien? Ok, ya. Miren, ve. Yo estoy agarrando todo el triángulo grande y este pequeñito de acá. Entonces, para el grande, esta parte de acá vendría a ser la base. Esto de acá vendría a ser la base. Pero para el chiquito, para lo que está ahí en negro, ese segmento que es la hipotenusa, ¿sí o no? Entonces yo lo que quiero marcar es si se cumple o no se cumple. De ahí me dice es igual al segmento CD. ¿De quién? Del pequeño. Es decir, este de acá, ¿ve? Este. Sobre el segmento CB, este de acá. Es decir, compara hipotenusa del triángulo grande con respecto al pequeño y de ahí base del pequeño con respecto al grande. Entonces, ¿qué pasa? ¿Se cumple o no se cumple esa proporción? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Se cumplirá o no? ¿Se cumple o no? Jóvenes. Sí va. Sí existe una proporción como tal. Ahora el segundo, miren, ¿ve? El segundo, ¿qué pasa? El segundo, pues yo creo que no es ni tan necesario dibujarlo, porque ya van a notar algo. Es cierto que habla de un triángulo, de este segmento, miren. Habla de este segmento, eso es cierto. Y lo compara con todo este de acá, ¿ve? Con el CA. Pero ¿qué pasa en el segundo? Miren, ¿qué pasa? Está hablando siempre del mismo lado. Y yo no puedo comparar el mismo lado con diferentes lados pues, del otro. Es decir, vamos a irnos acá. Vaya, es como que yo venga, agarre mi hipotenusa, vaya, esto de acá, y lo compare con esta hipotenusa, estamos bien, va, hasta ahí estamos bien. Pero ¿qué pasa después? Yo vengo y agarro la altura y la sigo comparando con la hipotenusa. ¿Cumplirá esa proporción, sí o no? ¿Va que no va? Entonces la segunda, ¿qué hacemos? La descartamos, jóvenes. La segunda no cumple. Por eso. Porque estamos Se comparando le el mismo. escucha entrecortado, profe. Que la segunda, segunda proporción CD sobre CA igual a BC sobre CA, esa no cumpliría la proporción. A eso me refería. Y vamos a ver. El tercer triangulito, ¿cumplirá o no cumplirá? Es decir, la tercera proporción. ¿Qué me dicen ustedes? Hay que irnos al triángulo, al que nos brinda el ejercicio, es decir, este de acá. ¿Ve? Y de ahí lo determinamos. Entonces a mí me dicen el segmento CD, este de acá, el segmento CD sobre la D. Eso me están diciendo a mí. Es igual al segmento C. A ver.
Vamos a ver. Déjame volver a colocar. Este es aquí, ve, segmento BD sobre el segmento AD. Esto. Es igual al segmento AB. No, segmento CD. Este. Sobre el BD. Entonces, ¿qué pasa? Me están diciendo, vamos a ver, habría que ubicar, siempre están, ahora están hablando, ya no están hablando de todo el triángulo general, sino que están hablando de este y de este, siguen hablando. Entonces serían los dos triángulos internos que forma del general. A eso está haciendo referencias a proporción, entonces vamos a ubicarla. Vamos a ubicar la proporción acá. Sería ok. Hablando de este segmento, BD, y acá está hablando de A, y acá dice que forma, y el otro triangulito que es este, sería D, B y C. Entonces lo que dice es BD, este, con respecto a ¿cuál? Bueno, comparemos acá, este, comparado con respecto a este. Entonces, si yo este lo giro, ¿ve? Si yo este lo giro hacia acá, ¿qué pasa si lo giro? Ahí sí vendría a ser base, ¿va? Esto vendría a ser la base, ¿va? Si lo giro. Y esto vendría a ser mi altura, ¿eh? Entonces, ahí hay una proporción. De ahí que dice el segmento CD. ¿Cuál es el segmento CD? Sería este. Es proporcional al segmento. ¿A cuál? Al BD, ¿va? A este de acá, ¿ve? ¿Sí o no? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Se cumplirá o no se cumplirá? ¿Qué me dicen? ¿Se cumple o no se cumple? Jóvenes. Yo solo ubicar esos dos triangulitos, pero la comparación se está haciendo entre el morado y ese de acá, de todo esto. Y ahí se está haciendo la comparación, jóvenes. Dice esto, este, entre este, va. Y ahí dice BC, todo esto de acá, entre CA. No, corrijo, entre BD, este de acá, nuevamente. Entonces, esta sí cumple. Ahora vamos a ver la cuarta. ¿Qué pasa? ¿Cumplirá o no cumplirá? Miren este lado. ¿Puedo decir yo esto? Puedo decir yo que el segmento AD es igual al segmento CA. Un decir, vamos a ver el segmento AD, este de acá, es igual al segmento CA. ¿Puedo decir yo eso? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Se cumplirá a proporción, sí o no? Sí. Seguro. Miren cuál es más grande. Todos están ubicados en la misma línea. ¿Eh? Son iguales esos lados. ¿Para qué no va? Entonces no cumple, miren. No. Entonces solo cumplen esas dos. Ya Pitágoras como tal, pues miren acá, ¿ves? Siempre se utiliza para determinar. La condición es que sea un triángulo rectángulo y pues de ahí puede determinar lo que usted le pide.
Obviamente, solo con que le falta un dato, ¿va? Si le faltan ya más de uno, pues ya tendría que hacer un montón de ajustes. Vamos a ver, miren en este. Me dice, calcule la longitud de la hipotenusa de cada triángulo rectángulo. Me dicen que el segmento que va de F a D mide 6 milímetros. El segmento que va de D a E, este de acá, mide 8 milímetros. Ahora, ¿qué es lo que yo me tengo que fijar? ¿Son catetos o qué es lo que ando buscando? A mí me piden hipotenusa. Entonces, como la hipotenusa me dice que sea al cuadrado más la suma de los catetos al cuadrado, pues ya casi está de un solo despejada, ¿sí o no? Ya casi está, pues. Pero todavía no, porque yo lo que ando buscando es C. Pero C no es lo mismo a C cuadrado. Son diferentes. Entonces, ¿qué hago yo? Le saco raíz cuadrada a ambos lados. Como estoy trabajando con lados, yo lo que voy a tomar va a ser la opción positiva. Porque yo no puedo hablar de lados negativos, ¿o sí? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Podría hablar? Decir, tengo una longitud de menos 5 milímetros, un decir. ¿Verdad que no va? No tiene lógica. Entonces, vamos a tomar la opción positiva. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a partir de acá, ¿ve? Vamos a borrar esto y vamos a reubicarlo. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir, C va a ser igual a la raíz cuadrada de esto, 6 al cuadrado, más 8 al cuadrado. ¿Sí? Entonces, 6 al cuadrado, ¿cuánto es? 36. ¿Y 8 al cuadrado? 64, ¿eh? Entonces hagan esa suma y saquen la raíz cuadrada. 36 más 64, ¿cuánto es eso? 100 va. Raíz cuadrada de 100, ¿cuánto? ¿Es exacta o es inexacta? Jóvenes, Exacta. ¿y cuánto es? 10. 10. Ahora, ¿C igual a 10 será del todo la respuesta correcta o tendría que poner algo más? A ver, Fernando, que tiene apagada la cámara, ¿qué me dice? Fernando, ¿qué me dice? ¿Solo sería C igual a 10 o me falta algo? ¿Qué me dicen los demás? Berenice y Jennifer podrían apagar y volver a encender su cámara, que me aparece en negro, por favor. Ok, gracias. Me faltan las unidades, jóvenes. Recuerden que me dicen milímetros. Entonces sería C igual a 10 milímetros. Eso. Porque eso es lo que a mí me están solicitando el lado faltante. Entonces en este caso el lado pues es la hipotenusa. Entonces sería C igual a ¿cuánto? A 10 Igual a milímetros. 10. Milímetros. Ahora vamos a ver el otro inciso. El otro ejemplo. Me siguen pidiendo la hipotenusa en todos esos ejemplos, jóvenes. Entonces miren, ve. ¿Qué habíamos dicho de la hipotenusa? Es el lado opuesto a quién. ¿Qué es esto? Este símbolo es del ángulo recto, miren. Es decir, que mide 90 grados. ¿No? Entonces a mí lo que me están pidiendo es eso. Entonces, C va a ser igual a ¿cuánto? La raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 12 al cuadrado. Entonces, ¿cuánto va a ser eso? 25 y acá es 144. Y lo voy a... Entonces eso sería 169. Si lo hacen en su calculadora, se les dice que es 13 dm.
Entonces, la idea es la misma para el tercero. A ver, determinen C para el tercero. Tercero lo mismo. En este caso, como es hipotenusa, la hipotenusa siempre va a ser la suma. Si fuese uno de los lados y tienen la hipotenusa, pues ahí ya cambia. Tendrían que hacer un pequeño despeje. Entonces, vamos, trabajando en ese tercero. Que ya hasta el momento hay dudas o no con respecto al lo que dice el teorema de Pitágoras, jóvenes. Alexa, una duda consulta con respecto al teorema de Pitágoras. No, profe. Gracie, No. Jafet, Jafet García, ¿alguna duda consulta? Quería escucharlo. Jafet, Alexandra Rosales, Profe, ¿sí? hacemos el ejercicio, el otro que falta. Sí, ese sí lo tendrían que hacer ustedes. La idea es la Profe, misma. ¿Cómo dice? esa siempre va al cuadrado, así como va a nosotros. Sí, siempre, porque es los catetos al cuadrado. Entonces, y siempre le saca raíz para la hipotenusa. Alexandra Rosales, ¿alguna duda o consulta con respecto a los ejercicios de ahorita? No, profe. Kaylin, No, profe. Fabiola y Gabriela, No, profe. No, profe. Alejandro, No, profe. seguro. Profe, Sí. Sí, dígame. ¿verdad que, digamos, en el segundo ejercicio 13 va? ¿Cómo dice? No le escuché bien, se le entrecortó. Que en el segundo ejercicio se le saca raíz al 169, ¿verdad? Sí, la raíz de C exacta sería 13. Por eso. Pero en el tercero a mí me da raíz de 13. Y yo se la saco y me sale 3 puntos, no sé. Déjelo de manera exacta, solo raíz cuadrada de 13. Como profesor le ponemos el 13. No, o sea, Gracie lo que le dice es que vaya. 3 al cuadrado, ¿cuánto es? 9. Sí, porque mire, yo lo tengo, me dio a 13, va. Entonces tengo que sacar la raíz. Y sale el punto. Bueno, entonces solo dejan los expresado así, como raíz cuadrada de 13 centímetros. O si quieren lo aproximan, pues. Déjenlo de forma exacta, mejor. Raíz cuadrada de 13. Ya terminé, profe. Yo también, profe. ¿Y qué pasaría si, vaya, en el primer ejercicio, ustedes, digamos que le quitan un lado? Es decir, vamos a ver, ¿qué pasaría si ustedes conocen la hipotenusa que determinamos, pero ustedes ya no conocen este lado? O sea, es una incógnita. ¿Cómo harían para determinarlo? ¿Qué harían ustedes?
A ver, jóvenes, ¿qué harían? ¿Qué dijo, profe, que se le escuchó entrecortado? Sí, profe. Para el primer ejercicio, digamos que ustedes les dan la hipotenusa y eso que subrayé en amarillo ustedes lo desconocen. ¿Cómo harían para determinarlo? Imagínense que no conocen que vale 8 milímetros. ¿Cómo lo harían? Ideas, jóvenes. Fabiola, ¿qué haría usted? Yo no sé, profe, no tengo idea. Gabriela, Yo tampoco. Alexandra, ¿alguna idea? No, profe. Miren, ve, lo que se tiene que hacer en ese tipo de casos, pues, ¿qué dijimos del teorema de Pitágoras? ¿Que se aplicaba a qué? ¿A qué se aplicaba? Si quieren, volvamos a agarrar ese ejemplo. Aquí ven. Les decían ustedes el segmento FD va. Aquí les decía 6 milímetros. Y de ahí les decía el segmento de E. Y este, pues yo les digo que ya lo conocen. Entonces ustedes lo que tienen que determinar es este. No sé si con eso se ubican o todavía. ¿Qué harían? A eso es lo que yo me refiero. ¿Qué harían ustedes? Nuevamente, Alexandra, a ver. ¿Qué haría usted? No, no sé, profe. Fabiola y Gabriela. No entendí bien lo que dijo, profe. O sea, yo lo que me refiero que si ustedes les piden el segmento que va de D a E y les dan la hipotenusa, ¿cómo harían para determinar ese segmento? Este de acá. ¿Qué idea, qué les ocurriría a ustedes? A ver, Gracie, ¿qué haría usted? Llorar, pedir otro Restar. ejercicio, pedir ayuda. ¿Qué ideas se les ocurren? Bueno, sí, alguien dijo la respuesta, pero digamos que le faltó. Pues partir del teorema de Pitágoras, donde dice que el segmento FD al cuadrado más el segmento DE al cuadrado es igual a la hipotenusa. Entonces, ¿qué pasa? Esto para mí es lo desconocido. Esto es lo desconocido para mí. Entonces yo voy a despejar para ese segmento. Entonces va a ser DE, todo eso al cuadrado, va a ser igual a la hipotenusa menos ese cateto, es decir, el cateto, el lado FD al cuadrado. Y pues de ahí sacar raíz cuadrada a ambos lados y considerar siempre la opción positiva. Porque recuerden que estamos hablando siempre de lados. Entonces, con este se cancelaría, quedaría esto así. Háganlo y van a ver que les va a dar el mismo resultado. Determínenlo. Van a ver que les va a dar 8 milímetros. Vamos. Segmento de cuánto les tendría que dar. La raíz cuadrada de y al cuadrado menos 6 al cuadrado, miren. Entonces, ¿de qué partimos? Partimos del teorema de Pitágoras. Me dice que la suma de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Miren, eso les tenía que dar. No sé si con eso ya se orientan mejor. Profe,
Entonces sería donde dice raíz de 10 a la 2 menos 6 a la 2. Ahí se hace como en el ejercicio normal o qué se hace ahí. No, sí, solo, o sea, yo les cambié, vaya. Aquí el ejercicio me pedía la hipotenusa. Esto de acá, ¿ve? Esto de acá me pedía el ejercicio. Entonces yo les decía, si ya tenemos hipotenusa, pero yo les quito este lado, lo que subrayé acá en amarillo, esto de acá, ustedes ya lo desconocen y yo se los pido, pues, de manera matemática, ¿cómo llegarían? A eso me refiero yo. Siempre por Pitágoras, solo que habría que hacer un pequeño despeje hacia ese lado. Entonces, este es Pitágoras, ¿ve? Acá aplicamos Pitágoras. Y acá pues hicimos el despeje. ¿Se entiende la idea, jóvenes? Alexa Rosales. Ve, Alexa Velázquez. Gracie Torres. ¿Entendió? Más o menos, profe. Más o menos. Jafet. Jafet. Alexandra Rosales. Más o menos, profe. Kaylin Núñez. Sí, entendí. Fabiola. Profe, sí la entendí. Gabriela. Ahí vamos, profe. Y Ángel Sosa. Vamos a hacer otro, miren, si quieren acá. Vamos a ver, yo les voy a dar la hipotenusa y ustedes, yo les puedo pedir el lado faltante. Entonces, miren, partiendo de acá a acá. Yo lo que les estoy preguntando es, vamos a ver, digo yo, este mide 5 centímetros y este vale 10 centímetros. Llamémosle A, B y C. Entonces yo les estoy pidiendo esto de acá. Llamémosle X, si quieren. El segmento AB, yo lo voy a llamar X. El segmento AB para mí va a ser X, es decir, un incógnito, porque no lo conozco. Entonces habíamos dicho que el teorema de Pitágoras es la suma de los catetos. ¿Quiénes son los catetos? Los catetos son el segmento BC y el segmento que va de A a B. Y pues tengo una hipotenusa, que es el lado opuesto al lado recto, al ángulo recto. Entonces, en este sentido sería el segmento AC. A ver, el cateto BC, ¿lo conozco sí o no? Sí va, 5 centímetros. El cateto AB, ¿lo conozco? No. Yo lo llamé como X para simplificar. Hipotenusa, ¿sé el valor sí o no? Sí va, 10 centímetros. Entonces, aplicando teorema de Pitágoras, miren, ¿qué me decía a mí el teorema de Pitágoras? Me dice, la suma de los catetos, cada uno al cuadrado, va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado. Es decir, el segmento BC elevado al cuadrado más el segmento AB elevado al cuadrado va a ser igual al segmento AC al cuadrado. Entonces, BC ya sabemos cuánto es, va. Es 5. 5 al cuadrado. El segmento AB sabemos cuánto es o no. No va, es lo que andamos buscando. ¿Y la hipotenusa cuánto es? 10 al cuadrado. 10 Entonces, centímetros. miren, esto para mí es la incógnita. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que hacer un despeje. Entonces, ¿qué tengo que fijarme? ¿Quién está acompañando a ese x cuadrado? En este caso, pues sería ese 5 cuadrado. ¿Qué operación está efectuando? Una suma. Si no aparece aquí signo, significa que está positivo. Entonces va a ser x al cuadrado, va a ser igual a 10 cuadrado. Como este 5 está positivo, lo voy a mandar al otro lado a restar. ¿Hasta ahí estamos bien? Seguros, al 100. Jóvenes. Gracie, Sí, ¿sí se perdió? ¿Sí le entendió? ¿Qué me dicen? más o menos, profe. O sea, miren, ve, el objetivo es primero plantear el teorema de Pitágoras. A eso es lo que yo me refiero.
¿Cuándo lo vamos a plantear? Cuando tengamos un ángulo recto, o sea, ve un triángulo rectángulo, pero un triángulo rectángulo lo que lo simboliza es esto, ¿ve? Este ángulo recto. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Va a plantear este cateto al cuadrado más este al cuadrado va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado. Eso es lo que estamos hablando, joven, hasta el momento. De ahí pues solo hice un pequeño despeje, porque yo lo que ando buscando es el lado faltante. Entonces de ahí, como yo lo que ando buscando son los x, le saco raíz cuadrada a ambos lados. Entonces mire, ya 10 al cuadrado menos 5 al cuadrado. ¿Cuánto va a valer x? 10 al cuadrado, ¿cuánto es? 100 menos 25. Entonces x va a valer raíz de 75 centímetros. ¿Le entendieron, jóvenes? ¿O no? Sí. A ver, Alexa, ¿puedo entender mejor? Sí, profe. ¿Segura? Ya me dijo que no. Gracie, Sí. Alexandra, Sí, sí, profe. Kaylin, Kaylin, Sí, profe. Fabiola, Sí, profe, sí te entendí. Gabriela, Ujú, sí. Ángel Sosa, Ángel, ¿se encuentra? Ah, no, parece no. Wanda, Fernando, Sí, Fernando, Al principio no, pero ya. Berenice y Alex, Sí, profe. Sí, sí. Jennifer y Alejandro. Sí. Mejor, profe. Ok, entonces miren, ve, con la parte, así, o sea, la siguiente parte de la página, a mí me dicen lo siguiente. Dice, escriba B si la proporción es verdadera o F si es falsa, dice. Me dicen la primera, el inciso A. El teorema de Pitágoras se aplica en triángulos, acutángulos y obtusángulos. ¿Qué me dicen ustedes? Falsa, porque es solo en triángulos agudos. Porque vaya, si aquí mide 90, corrijo, ángulo agudo. Si aquí mide 90, tengo yo un triángulo, un ángulo que mide 90, los otros van a ser ángulos agudos, es decir, entre 0 y 90 grados. No puede medir 0 ni puede medir 90. Entonces, es falsa. Inciso B, si en un triángulo rectángulo los catetos miden 5 metros y 5M y 2M, entonces la hipotenusa mide 6. ¿Qué hay que hacer? Bueno, 5 al cuadrado es 25. 2 al cuadrado, ¿cuánto es? 4. Raíz de 20, entonces eso da 29. Raíz de 29 es igual a 6. ¿Verdadero o falso? ¿Qué me dicen? Es decir, vaya, vamos a plantearlo acá, pues. Ya veo que no me están comprendiendo el inciso B. Vamos a ver acá. A mí lo que me están pidiendo es la hipotenusa. Entonces me dice que los catetos miden 5 y 2. Entonces me están diciendo esto, 5 al cuadrado más 2 al cuadrado. Me dicen que h mide 6. Entonces yo lo que tengo que hacer es verificar. Y h en realidad es igualmente a 6. Entonces miren, esto es 25 y esto es 4. Ahora, raíz de 29 será igual a 6 o serán distintos. distinto. Entonces es falsa. Es falsa, ¿sí o no? Ahora dice, el teorema de Pitágoras se puede aplicar en triángulos si dos de sus ángulos miden 30 y 60 grados. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Verdadero o falso? Recuerden, la condición de un triángulo es que mida 180. Entonces, un triángulo rectángulo tiene un ángulo que mide 90. Entonces sería 90 más 30 más 60. ¿Y da esto 180? Sí. Entonces, ¿cómo es? Verdadera. ¿Qué hay, jóvenes? Lo veo apagado.
¿Qué les sucede? ¿Ya están desanimados? Ahora vamos a ver, serían, sin incluir la clase de hoy, solo estaríamos a 7, jóvenes, de irnos a exámenes. Aún falta bueno, 2 semanas puede suceder de todo. Vamos, pilas. Ok, jóvenes. ¿Cómo harían ustedes, inciso, la parte 3? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cómo lo harían? Primero, miren, hay que leer, dice, un bote suelta un ancla en un punto Q. Es decir, este de acá, ¿ve? Acá me lo están dando en el dibujo, ¿ve? En este punto Q. Dice, la cual se hunde 135 metros hasta el punto A. Es decir, hasta acá, ¿ve? Y dice, luego el bote se desplaza 130 metros hasta detenerse. Es decir, vino hasta el punto Q, soltó esa ancla y de ahí, ¿qué pasó? Se alejó de ese punto Q 130 metros. Es decir, esta distancia de acá a acá, ¿ve? Entonces le dice, ¿cuál es el largo de la cadena que lo ata al ancla? Es decir, tiró el ancla se fue al fondo, pero más sin embargo había una cadena que es este segmento que los unía, ¿eh? Entonces a usted lo que le están pidiendo es dicha ancla, el largo de esa ancla. De hecho, ¿qué le están pidiendo a usted? La hipotenusa. Entonces, ¿qué hay que hacer? Resolver eso. Entonces encuentren la hipotenusa de eso. A ver, trabajando. Básense en ese triangulito y ubiquen dónde es el ángulo recto. Esto de acá, el ángulo recto. Entonces, esta es la hipotenusa. Y los otros son los catetos. Vamos, trabajando. Y me dicen después la respuesta. Y verificamos a ver si es la misma. Ok, no veo a Jennifer Lucero trabajando, ni a Yapel, ni a Kaylin. ¿Qué les pasa? No tengo calculadora, profe. Tercero, lo siento. Ok, terminamos, ¿verdad? Vamos ahora con los siguientes. ¿Qué decimos de la vocabulario, ¿verdad? Ok, ¿lo determinaron, jóvenes? ¿Cuánto les dio? Díctenme la expresión, a ver. Bueno, voy a comenzar a leer al azar, entonces. A ver,
Fernando, ¿me ayuda, por favor? Fernando. ¿Me ayuda? ¿Cuánto es la expresión para el segmento que va de B a ver Gracie? Que la veo más lúcida. No, Gracie, ¿se Sí, puede? profe. ¿Cuánto es la expresión para la hipotenusa de esa, de la figura? Página 157, parte 3. Debe pedir ayuda, Gracie. No. No, profe, estaba pasando una moto y no me iba a escuchar. Ah, bueno, vamos. Vamos a ver. A mí el resultado no creo que esté bueno, pero me dio, porque yo hice, digamos, 130 a la 2 más 135, que me dio 130 por 130, 16.900, 135 por 135, 18.225, y el resultado me dio 35.125 y puse raíz, pero me da 5 puntos, no sé qué. Vamos a ver, Gracie. Vamos a ver. Ok. Vamos a ver. Kaylin, ¿lo terminó? No, Gracie, no da eso. Pero, bueno, A mí me salió la raíz de 35.125 metros. Solo está ahí. ok. Alexandra, ¿lo terminó? A mí también, pero me salió lo mismo de Daily. ¿Lo terminó, Alexandra? Sí, profe, pero no sé si esté bueno. Vamos, el intento importa, vamos. Bueno, pues yo puse el 130 a la 2 Ujú. más 135 a la 2 que da 6.900 más 18.225 y le puse la raíz y da 135. 135. Ok, vamos a ver. Ok. Ok, está bien la parte de que ustedes dicen que los lados al cuadrado, es decir, 130 cuadrado más 135 al cuadrado. Eso está bien. Si lo van a elevar al cuadrado, pónganle paréntesis, porque así les dice que es todo. Y eso a mí me dice que es un aproximado de 187.4 metros. Entonces, eso les tendría que haber dado. Y es suman ¿Por qué no tendría que dar eso, profe? ¿Cómo lo hizo? una calculadora. A mí me dio así, profe, pero no sabía si iba a estar bueno porque es como un decimal y en otros No, lo en este caso sí, no hay problema. Con cada aplicación, sí, entonces sería así, ¿ve? Un aproximado 187.4 metros. Pero sí, pónganle paréntesis siempre que le van al cuadrado. Hay algunas calculadoras que, bueno, dependiendo del tipo de calculadora. Hay Profe, unas a mí lo único que me faltó fue sacarle la raíz, porque si le hubiera sacado la raíz, me hubiera salido eso. Solo lo dejé con la raíz. Raíz 35.125. bueno, entonces Pero miren, si le hubiera sacado la raíz, ok, me hubiera salido eso. bueno, miren, entonces, antes que nos termine, complétense esta parte, está fácil, dice, les dan aquí un triángulo, háganse esto de tarea, dejan evidencia. ¿Qué van a hacer ustedes? Van a encerrar cuál de estas opciones describe lo que les piden. Dice, si la altura del asta mide X metros, ¿cuál es la expresión relacionada de manera correcta? La longitud de la cuerda, la altura del asta, lo que sigue. Entonces ustedes van a seleccionar la expresión correcta para el teorema de Pitágoras. La primera. La segunda, pues van a despejar para X. Entonces háganse esto de tarea. Es decir, es relacionado con lo que hemos visto hasta el día de hoy, pues nada nuevo. ¿Tienen dudas o consultas, jóvenes, con respecto a la asignación? Jóvenes.
No, profe. Bueno, entonces lo que van a hacer es primeramente plantear el teorema de Pitágoras, y ahí van a encerrar la respuesta correcta y después van a despejar para X. Y van a tomar la opción positiva, ya que es un lado. Entonces, cuando hablamos de lados, siempre tomamos, recuerden que los lados siempre son positivos.